Ya nos vamos a volver con el tema de sólido revolución. Saludos a todos. No sé si los había saludado, me está comiendo una galletita al principio, entonces está como. Pero ahora ya terminé de comer. Y entonces vamos a empezar a hacer ejercicio. Recordemos que estamos preparándonos hoy día para el control, que tenemos el día sábado. Así es que vamos a hacer algunos ejercicios. Yo les propongo que hagamos algunos ejercicios ya no, como decía, no de volúmenes, sino por ejemplo de integral impropia. Vamos a ir a mirar la guía que tenemos, las guías que tenemos, ¿verdad? Con eso vamos a ayudarnos a elegir algún material. Vamos a la de integral impropia. Mira, integral impropia, eso. Hay dos cosas que nos pueden preguntar en un problema de integrales impropios. Por una parte, nos podrían decir, voy a escribir integral impropio. Ay, chame. Espera, que llego aquí. Me quedé bien tirito la circunferencia. Bueno, por una parte me podrían decir, preguntar algo sobre convergencia o divergencia, ¿sí? Vamos a preguntar, ¿converge o diverge? En este contexto, la integral impropia, cuando se pregunta de este estilo, en realidad es más bien determinar, vamos a hacer un ejercicio de ese tipo al tiro. A mí se me ocurre hacerlo de esta cosa, a lo mejor ustedes no quieren, me dicen y hacemos de otra cosa. Determinar el parámetro, ¿sí? Entonces ustedes van a tener que determinar el parámetro y las alternativas van a ser de acuerdo al parámetro, ¿sí? Esa es una cosa. Otra pregunta que se puede hacer es calcular. Es que existe. Y ahí sale el nombre de la integral impropia. Esas dos cosas nos pueden preguntar en una evaluación. ¿Qué se diferencian? ¿En qué se parecen? ¿Sí? Estos dos tipos de preguntas. Cuando hablamos de calcular, ¿cierto? Yo tengo la opción única de, viene llegando bien más, usar la definición. Los criterios que nosotros planteábamos anteriormente con respecto a la convergencia y divergencia, ¿cierto? No me sirven para calcular, ¿sí? Si en cambio, como mencionaba, me piden determinar el parámetro para que sea convergente o divergente, yo ahí en realidad tendría dos opciones, que serían usar los criterios, que vimos, cualquiera de ellos, dependiendo de si es de primera, segunda o tercera especie, y por otra parte, usar la definición. Aunque debo comentar que en este contexto, lo más apropiado, diría yo, lo más fácil, en realidad, para ser sincero, sería usar los criterios. ¿Ya? Así que eso. Ya, voy a compartir con ustedes la guía para que elijamos un par de ejercicios, porque podríamos hacer uno de esos con parámetros. Muy bien. Mira, la primera pregunta, se fijan, se refiere justamente a esa de calcular. Porque dice, encuentre el valor de los siguientes integrales impropios. Eso quiere decir que tú vas a tener que usar la definición, no tienes otra opción. La segunda dice, determine si las siguientes integrales impropias son convergentes o divergentes. Ahí, ¿cierto? Es un tema que puedes calcularla o puedes usar los criterios. Obviamente que cuando la integral es muy compleja, usar la definición es re difícil. Mira, aquí hay una que me acabo de dar cuenta, no debería de ir, la S, porque nosotros no trabajamos con funciones hiperbólicas. Pero la podrían calcular ustedes con coseno, ¿no? Calculemos uno de estos, del primero que dice esto de calcular, ¿no? Entonces, ¿cuál podemos hacer? Mira, esto también tiene un parámetro, la I, pero es muy parecido a una que hicimos en clase, así que no lo vamos a hacer. Hagamos esto de la cotangente. Hagamos esto de la cotangente. Ya. Voy a decir entonces, calcular.
Uy, no me gusta que con tanto rosadito. Entonces, el primer ejercicio. Voy a decir calcular. Si existe. Si no dice si existe, porque de inmediato me estoy diciendo que existe. Se pide que va a ser un número. La integral impropia, que es del 0 al pi medio de cotangente de x. Ya. Esta integral, entonces, ¿es de primera especie o de segunda o de tercera especie? Obviamente que no es de tercera especie, ¿cierto? Porque tiene que tener un más infinito. Las de primera especie, ¿cierto? Tienen siempre un más infinito o un menos infinito. Y actúan, ¿cierto? Actúan de la misma forma. En las de segunda especie tiene una asíntota. Y esta claramente tiene una asíntota. ¿Por qué? Voy a escribirla acá. La integral entre 0 y pi medio de cotangente es coseno de x partido por seno de x. De x. Se fijan que el seno de 0 es 0. Entonces aquí justamente tenemos una asíntota. X igual a 0. Como un problema, un problema familiar. Me estoy riendo porque mi mamá está hablando por teléfono, me está pelando. Y yo no voy a pelear con ella. Ya. Tengo una asíntota de x igual a 0, entonces esto quiere decir que es una integral impropia de segunda especie. Esto lo habíamos comentado antes, es re importante. Especie, iba a escribir espinaca, especie. ¿Por qué es importante decir si es de primera o de segunda o tercera especie? Porque después de que yo escribo esto, son las decisiones que yo tengo que tomar. ¿Sí? En este caso, como comentábamos, esto es calcular, así que voy a escribir la definición. Límite, ¿cuándo? ¿Dónde está mi asíntota? Te diga, esa es la decisión. Tengo una asíntota, así que voy a tener que tomar un límite cuando algo tiende a cero. Yo no voy a, mira, voy a escribir X, pero después lo voy a borrar, porque, mira, si yo escribo XX, esto queda súper confuso, ¿se fijan? ¿Qué es lo que es la X? Está aquí, está allá, está por todos lados. Entonces, no puedo escribir una X ahí. Tengo que darle otro nombre. Puedo usar el que yo quiera. Puedo usar una A, una B, una Z, una U, lo que yo quiera. Voy a llamarla A. Es típico que el extremo inferior lo llamamos A. Listo. Ya. Entonces, ahora voy a calcular la integral. ¿Cierto? Eso es la idea justamente de usar la definición. Y esto es una sustitución. La sustitución me dice que voy a usar U igual a seno de X, de U, entonces va a ser coseno de X de X. Vamos a hablar a los extremos. U de A, ¿cierto? Es seno de 0. Seno de A, perdón. Me queda así, tal cual. Perdón. Y seno... perdón. Aquí voy a continuar acá. Y el U en pi medio, que es seno de pi medio. Y eso es 1. Entonces, voy a darle a este integral, le voy a dar un nombrecito, lo voy a llamar I sub 1. Entonces voy a decir que esta I sub 1 va a ser igual al límite, cuando A tiende a 0, de la integral que va desde seno de A hasta 1. ¿Sí? Se tiene que cambiar mi extremo ahora. De U partido por U. Eso va a ser el límite, ahora de calcular la integral, cuando atiende a 0, del logaritmo natural de U, ¿cierto? Cuando esto está entre seno de A y 1. Y ahora puedo evaluar, ¿cierto? Eso va a ser límite, a todo esto siempre mantenemos el límite y al final tomamos el límite. El límite cuando atiende a 0 de evaluar el 1, logaritmo natural de 1. Eso ya sé que vale 0, menos logaritmo natural del seno de A. Wow, espérame que me... O sea, entonces va a ser
Y esto entonces va a ser límite cuando a tiende a 0 de menos logaritmo natural del seno de a. ¿Cuánto da? ¿Qué pasa con eso? Sí, voy al chat. Solo en las trigonométricas se cambian los extremos, ¿cierto? No, en realidad tú lo puedes hacer en todas. En cualquier integral definida, tú puedes cambiar los extremos en forma inmediata o después. En el fondo siempre los vas a tener que cambiar. Yo a veces lo que hago, y creo que en algún ejercicio de repente lo he hecho acá en clase, es que no cambio los extremos acá, ¿sí? En esto, pero después cuando calculo la integral, cambio el u y escribo seno de x. Eso. Esa es otra opción. Ya. ¿Cuánto me da eso? Fíjate. Seno de Seno de ¿Ah? 0, No. ¿Seno de 0 no es 0? No, porque mira, ¿cuánto vale si cuando el a tiende a 0, claro, el seno de a tiende a 0, pero ¿qué pasa con el logaritmo natural de 0? Eso de hecho se va a menos infinito. Voy a cambiarme de hojita, a hacer la gráfica del logaritmo para que la recordemos. Mira. Logaritmo natural, ¿cierto? Es una función que tiene un dominio que está definido del 0 al más infinito, es decir, los reales positivos. No puede ser 0. Entonces, cuando esta es y igual a logaritmo natural de x. Cuando la x, claro, el tema es el siguiente, vamos a aprovechar de comentar esto porque es re importante. Si la x tiende a infinito, entonces mi función logaritmo natural se va a más infinito, ¿sí? Porque esta función es creciente. Pero si la x se acerca al 0 por la izquierda, en realidad, no me confundo, no por la derecha, ¿sí? Debo de confesar que esos son problemas de zurda porque me confundo de repente con la izquierda y la derecha. Cuando la x tiende al 0 por la derecha, es decir, yo tomo números cada vez más cerca del 0, lo que pasa con esta función es que se va a menos infinito. Así es que esto, te fijas, con esta lógica, eso va a tender a menos infinito. Así que esto en realidad es más infinito, porque tengo el otro menos antes. Así que esta integral es divergente, te fijas, no la podemos calcular. Oye, también tengo choclitos cocidos. ¿Qué? Choclos cocidos y pechuguita de pollo a la plancha. Vale. Ya. Eso. Así que esto no lo podíamos calcular, pues no nos dio nada. Cuando uno, el tema justamente es que si yo tengo una integral, de hecho podríamos mirarla, si tengo una integral que diverge, si tengo una integral que diverge, en realidad lo que va a suceder es que esto ya no la puedo calcular. Si ya es divergente, no se calcula. A todo esto no se me acuerdo si los había comentado, pero ustedes más adelante en Math 013 van a trabajar con un tema bastante similar a esto de las integrales propias, que son las series, que son sumas infinitas. Mira, quiero mostrarles algo. Lo dibujé acá. Dibujé en GeoGebra la función cotangente. Mira, le voy a cambiar el eje X. En el eje X le voy a poner
de G que le voy a poner pi. La distancia en pi, etiquetas, no. ¿Cuál era la distancia? Pi medio, porque es entre 0 y pi medio. Mira, entre 0 y pi medio, esta es la función cotangente. ¿Te fijas lo que pasa entre 0 y pi medio? Esta cuestión se va para arriba. Y eso entonces, en nuestro caso, nos dio algo que diverge. ¿Sí? Bien, eso es. Vamos a hacer otro ejemplo. Voy a la guía ahora de nuevo, para que busquemos otro con parámetros. ¿Sí? Obviamente que en este mismo contexto nos podría... Creo que en clase hicimos algunos ejercicios donde eran convergentes. No habíamos hecho uno como este, donde medía era divergente, creo. No estoy seguro. Mira, aquí hay un tipo ejercicio, digamos, tipo prueba, que dice, determine los valores de P, de modo que la integral impropia del 0 al más infinito sea convergente. Mira, eso vamos a hacer. ¿Lo tinca? ¿Sí? ¿Sí o no? Voy a cambiar de color. Vamos a hacer el 2, colorito. Entonces voy a decir, determinar P en R, tal que a esta integral la voy a llamar I sub 2. Del 0 al más infinito. Mira, aquí también vamos a comentar algo interesante. De x elevado a 1 menos p partido por, o algo que yo encuentro interesante, no sé. A veces pasa que los estudiantes, una persona dice, no pongamos a todos los estudiantes, pero una persona en general, porque dice, mira, esto seguro que es de tercera especie, porque sale el 0 más infinito y de seguro que tiene muchas de las integrales impropias de tercera especie justamente tienen esa forma de 0 más infinito. Pero en realidad, para determinar que sea de tercera especie, tú no es el 0 lo que te dice que es de tercera especie. De primera especie, de segunda especie, perdón, por el tema de la asíntota. Obviamente que esta es de primera especie porque está en más infinito, entonces el intervalo no es acotado. Pero el tema es que esta no tiene una asíntota entre el 0 y el más infinito. Obviamente que tiene una asíntota en el x igual a menos 1. Pero el x igual a menos 1 no está en el intervalo que a nosotros nos interesa. Así es que esta en realidad es una integral impropia de primera especie. No sé si me expliqué con lo que estaba comentando. No hay que dejarse engañar por el 0. Esta es de primera especie. Entonces, yo voy a usar el criterio que ya lo he comentado varias veces, que me gusta mucho, que es el de del cociente. Entonces, voy a tomar mi función, f de x, que es x elevado a 1 menos p, partido por 1 más x. Y voy a construir algo que se parezca. ¿Sí? Entonces, para esta lógica, ¿cierto?, de que sea similar, ¿cierto?, algo que se parezca con lo que yo pueda comparar, pensando en una p integral, entonces voy a escribir algo grande. ¿Por qué? Porque estoy en una de primera especie. Pues viene llegando alguien. Ya. Entonces tengo x elevado a 1 menos p, dividido en x. Entonces, insisto, grande. ¿Sí? Y esto es porque estoy en una de primera especie. Primera especie. ¿Sí? Porque es más infinito. Si yo tengo algo de segunda especie, entonces voy a elegir algo lo más chico. ¿No? Bien, entonces, esto es en realidad x elevado a 1 menos p menos 1. O sea, es x elevado a menos p. O sea, es 1 partido por x elevado a p. Esa va a ser mi g de x. Creo yo que es una buena idea siempre la función g escribirla de esta forma, porque, ¿cómo se llama? Estamos trabajando con las p integral, ¿sí? Y las p integral son de esa forma. ¿Ya? Ya. Estamos. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Puedo llegar, y aquí hay algo
diría yo que es casi como filosófico, y que lo comentado en varias oportunidades antes. Yo no puedo llegar y concluir, entonces la convergencia de la F y la G están relacionadas porque construye esto que se parece, ¿cierto? No puede ser, ¿cierto? Porque uno tiene que, entre la matemática, ¿cierto? Es un concepto bastante importante que se habla de rigurosidad, ¿sí? Y eso entonces nosotros lo tenemos que afirmar con un teorema, ¿sí? Y el teorema me dice que debo estudiar el límite entre f partido por g cuando el x tiende a infinito para saber si es que puedo o no usarlo. Así que vamos a la otra hojita. Vamos a la otra hojita para usar el teorema. Ya. Profesora, Cuénteme. si L me da menor que 0 y no puedo comparar, ¿tengo que cambiarme de criterio? Es interesante lo que tú planteas, porque lo que pasa es que en este contexto las integrales impropias que nosotros estudiamos van a ser siempre funciones positivas. Entonces en realidad nunca te va a dar un L negativo. Ok. ¿Sí? Estas funciones, de hecho, si tú tuvieras una función que fuera positiva en algunos intervalos y en otros no, tendríamos que usar otro criterio, que nosotros de hecho no lo estamos estudiando ahora porque no es parte, digamos, de lo que del programa nuestro. Más bien está relacionado con, diría yo, justamente lo que estaba comentando hace un rato, creo que les estaba comentando de la serie, que lo ven en Max 13. Eso. Eso. Ya. Ya, profe. Ya. No sé, hay mucho ruido, se siente mucho ruido. Pero que no. Ya, entonces como dije, tengo que acá en mi casa están mis papá no se sentía muy bien hoy día, vino a hacerse un examen acá aquí después y se desmayó. Entonces mi papá está acá en la casa y está todo el mundo llamando por teléfono para preguntar cómo se siente. Ya. Pero se siente bien, ¿eh? Así que tranquila, tranquila. Ya, entonces voy a hacer el cociente entre F y G. Dígame. Nicolás, dígame. No, justo las integrales de primera especie que se manejan en el de b a menos infinito, el criterio se maneja igual. Sí, exactamente. Lo que se Exactamente. cambia. Lo que se cambia, te fijas, es, por ejemplo, en la definición vas a tomar el límite al menos infinito. Y en los criterios funcionan exactamente igual. Lo Sí. mismo con la P integral. Lo mismo con la P integral. Sí. Funcionan exactamente igual. Sí. Ya. Voy a escribir entonces la función f y voy a decir entonces que tengo arriba, voy a mover esto, x elevado a 1 menos p, le doy 1, estoy escribiendo muy arriba, entonces la pizarra como que se me está trastornando. Voy a borrar mejor esto y voy a escribir todo más abajito. Ya. Voy a tomar el límite cuando x tiende a infinito, entonces voy a decir x elevado a 1 menos p dividido en 1 más x dividido en 1 partido por x elevado a p. Y eso va a ser el límite cuando x tiende a infinito, entonces voy a escribir x elevado a 1 menos p dividido en 1 más x. Aquí recuerden que siempre tenemos y x elevado a p partido por 1. ¿Sí? La opción, yo pienso, de usar el orbital no conviene, ¿no es cierto? Eso lo habíamos comentado ya. Sale muy largo. Más bien es importante hacer otro tipo de razonamiento. Aunque en este caso sí podríamos usarlo, pero no todavía. Mira, en el numerador, cierto que di vuelta a la fracción de abajo porque estaba dividiendo. Entonces en el numerador me va a quedar, tengo la misma base, x, 1 x elevado a 1 menos p más p. Entonces me va a quedar x. Y abajo tengo 1 más x. Aquí podría usar el orbital. Eso al final me va a dar 1, mayor que 0. Y aquí entonces está el vamos. Podemos comparar. Esa es la conclusión. Escribir. Conclusión. Se pueden comparar. ¿Profe? Dígame. ¿Puede repetir eso? Ya.
Mira, el asunto con estas integrales impropias es que yo necesito afirmar, el límite, ¿por qué me da 1? ¿Eso? ¿O qué? ¿O todo? Yo me entro la duda. La multiplicación. Ah, ya. Mira, tengo división de fracciones. Entonces la primera fracción se mantiene, cambio la división por multiplicación y la fracción que está en el denominador se invierte. Entonces, ahora multiplico fracciones, numerador con numerador, denominador con denominador. Entonces tengo x, la base. Y todo va a estar elevado a, tengo la misma base, entonces tengo x elevado a, voy a escribir 1 menos p más p. Entonces al final de cuentas me da 1. O sea, x elevado a 1, que es x. Y esto también, aquí podríamos plantear el L'Hopital, ¿cierto? Y derivar numerador y denominador, me va a dar 1 partido por 1. O bien plantear este teorema que habíamos comentado hace tiempo atrás ya, cuando vimos esto de las integrales impropias, que cuando tengo polinomios del mismo grado, el límite este va a corresponder del mismo grado. Siempre que sean del mismo grado, voy a tener entonces, el resultado va a ser el cociente entre las constantes, ¿cierto?, que multiplican a cada uno de esos coeficientes de mayor grado. Y por eso me da 1. Así que ahí está. Y eso quiere decir entonces que puedo comparar, ¿sí? Entonces voy a decir, voy a volver voy a escribir mi integral de nuevo. Mi integral era por tanto, voy a escribir así, por tanto, para darle más importancia a esto. La integral que teníamos, que era del 0 al más infinito, era x elevado a 1 menos p partido por 1 más x, converge, sí, solo sí, la integral entre, voy a escribir del 1 al más infinito de x partido por x elevado a p, converge. Estrictamente hablando, a todo esto, estrictamente hablando, si en realidad con harto detalle, en realidad yo debería decir que esta integral, ¿cierto?, se puede escribir como la integral entre 0 y 1 de la función f de x, ¿cierto? Así la llamamos, así que para abreviar un poco voy a escribir f de x más la integral entre 1 y más infinito de f de x, donde obviamente la primera no es una integral impropia, es una constante, un número nada más. Y la segunda, ¿cierto?, vendría a ser una integral impropia. Estrictamente hablando, ¿cierto?, para que la comparación sea en el mismo intervalo. Pero en realidad no es tampoco una falta de, bueno, a lo mejor sí es una falta de rigor, puede ser. Pero no es una falta tan grave, ¿no es cierto?, llegar y plantear el razonamiento equivalente que estamos planteando nosotros, porque, como ya dijimos, de 0 al 1 no tengo una asíntota y lo puedo hacer, ¿no? ¿Qué dijimos sobre las integrales impropias de primera especie? ¿Cuándo son convergentes? Dijimos que eso sucede si el p es estrictamente mayor que 1. Converge. Ahora, recuerden que esto es solamente estrictamente mayor que 1. Me puse a hacerle una rayita como más énfasis, casi me sale el igual. No incluye el 1. No incluye el 1. ¿Ya? Eso para que lo tengan siempre en consideración. También me podrían decir, determine dónde la integral es divergente. ¿Sí? Entonces ahí yo respondería con los p menores o iguales a 1. Ahí sí que podría escribir eso. Voy a decir p menor o igual que 1 diverge. ¿Viste? Ya, les quería comentar algo. Ah, sí, dígame. En el caso de las primeras especies para el criterio de comparación, la p integral que nosotros hacemos, nosotros definimos si es mayor o menor a la integral normal. No entendí. ¿Cómo? No entendí. Según recuerdo, en los criterios de la segunda especie nosotros teníamos que elegir, para armar una integral, teníamos que elegir los mayores exponentes. En el de las primeras especies
son los menores o...? No. Vamos, mira, aquí esto vamos a retroceder porque voy a retroceder porque aquí. Profesora, este ejercicio termina aquí, ¿cierto? Sí, justamente, aquí termina el ejercicio. Mira, en el de la primera especie vamos a elegir los más grandes, una forma, yo por lo menos como me gusta recordarlo, es porque pienso en el infinito grande, ¿sí? En cambio, asíntota, chico, ¿sí? Así lo relaciono yo. En todo caso, fíjate que si aquí pasa algo bien interesante, porque si uno se pifia, porque a todos nos puede pasar que de repente se nos cruzan los cables y lo hagamos al revés, o de repente elegimos uno que pensábamos que era el más chico y había otro que era más pequeño todavía, y vamos a construir una P integral, ¿sí? Y a lo mejor no va a ser la adecuada. Lo que va a suceder en ese caso es que el límite que tú vas a obtener o te va a dar 0 o te va a dar más infinito. Y tú entonces vas a tener que decir, no puedo usar el criterio. Y en ese caso entonces vas a tener que retroceder y revisar y decir, no me sirve eso. Hay personas, yo lo he comentado, que tienen un ojo increíble. Yo nunca he tenido ese ojo. Que la miran así y dicen, comparo con esto. Y de una le sale. De una le sale. Yo lo encuentro admirable. A mí no me pasa eso. Yo siempre tengo que estar ahí eligiendo cuáles son y todo. Profesora, Cuéntame. ¿qué pasa si arriba hubiese tenido, no sé, un x al cuadrado más sx elevado a 1 menos p? Mira. Ahí y resulta, fíjate que es importante lo que tú estás comentando. Mira, voy a borrar un poquito esto. Como para empezar a... Mira. Mira, si yo hubiese tenido acá, mira, voy a agrandarla. Si yo hubiese tenido más un x al cuadrado, ¿te fijas? Entonces yo lo habría dejado como un x elevado a, como quiero elegir algo grande, voy a elegir 1 menos p más 2. ¿Te fijas? O sea, habría dejado el x elevado a 3 menos p. Porque siempre quiero lo más grande. Otra alternativa podría haber sido que lo hubieses despreciado y no lo hubieses puesto. Pero ahí no te puedo asegurar si va a resultar o no esto. Yo creo que en ese caso conviene haberlo dejado. Ahora, ¿qué cosas uno usualmente puede despreciar? Mirándolo, si hubiese tenido, por ejemplo, más seno de x. ¿Por qué podría despreciarlo? Porque la función seno siempre está entre menos 1 y 1. Ahora, también les podría suceder otra cosa. Mira, podría suceder acá que yo hago mi construcción y me da uno, supongamos que tengo aquí cualquier cosa, ¿cierto? Que no sé qué es lo que es, más una cosa y otra, qué sé yo. Y me hubiese dado acá en la construcción, me hubiese dado x cuadrado. Y yo digo, entonces converge siempre, y el p, ¿dónde se me fue? Se me fue el p, po. Converge siempre. ¿Qué conclusión saco? Que la integral es convergente siempre, independiente del p. ¿Te fijas? También esa sería una opción que podría suceder. Y si hubiese sido de segunda especie, elijo solamente el x elevado a 1 menos p, ¿cierto? Sí. De todas maneras, justamente en este contexto te conviene dejar, si fuera de segunda especie, perdón, te conviene dejar el p, porque sobre todo con estos ejercicios donde tiene un parámetro, ¿cierto? Que tienes que determinar. Sí. Oye, les quería compartir aquí, y esto es como un comentario de cultura general, o quizás no tanto como esto. En la guía hay un ejercicio que yo creo que es buena idea que lo hagan, ¿cierto? No tanto pensando por la evaluación, ¿sí? Sino pensando en lo que se les viene más adelante. Las transformaciones, la transformada de Laplace, ¿cierto? Es un tema bastante importante y que se usa en matemáticas en distintas aplicaciones. Acá justamente está la definición de la transformada de Laplace, que justamente corresponde a la integral impropia. Esta transformada de Laplace ustedes después la van a utilizar más adelante, ¿cierto? No sé si en el 13, 14 o 15 las van a utilizar para resolver algunas ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Es bien interesante lo que plantea esto, ¿ya? Y eso no quiere decir en realidad de que van a seguir trabajando con integrales impropias más adelante, porque después la transformada de Laplace tiene algunas fórmulas que funcionan tal cual de hecho como estaba planteado acá.
Sí, pero la definición es en base a la integral impropia. Con eso entonces les estoy comentando de que más adelante igual van a seguir mencionando este tema de las integrales impropias. ¿Y por qué le damos tanto énfasis nosotros ahora? Porque es un tema importante en las matemáticas. ¿No? Ya, cambiámonos de tema. Profesora, Cuéntame. entonces en el ejercicio anterior, Ujú. ¿siempre converge? No, pues en este la conclusión fue que converge para el P estrictamente mayor que 1. Pero el ¿Sí? P, ¿dónde queda? El P está aquí, pues, ¿dónde queda? Aquí. En el Lo que pasa es que ejercicio. yo, en lo que yo rayé acá, ¿sí? Yo dije, supongamos que de alguna forma yo comparo con el 1 partido por x cuadrado, calculo mi límite, me dice que lo puedo comparar, entonces digo que converge para cualquier, y entonces sería independiente del P. Pero eso es un caso, digamos, hipotético. En el ejercicio nosotros nos dio que estábamos comparando, ¿cierto?, con esta, 1 partido por x elevado a P, que tiene exactamente la misma forma de una P integral. Y nosotros sabemos que las P integral convergen sí, solo sí. Es decir, el sí, solo sí, si fijan lo fuerte, es una frase muy fuerte. Es una condición necesaria y suficiente para que sea convergente. Y debe de ser el P entonces estrictamente mayor que 1. Si el P es menor o igual que 1, diverge. ¿Sí? También eso lo comentábamos porque podríamos preguntar también, en vez de decir determinar el P para que converja, podríamos decir determinar el P para que diverja. Y uno tiene que plantear en intervalos más grandes. ¿Sí? Así que, por ejemplo, si mis alternativas, si me dijeran, quiero comentar esto que creo que es importante, mis alternativas dijeran, no sé, P mayor que 1, estoy pensando que sea convergente. ¿Ya? Entonces, esta voy a hacer la verdadera. B, voy a decir menos 1 menor que P menor que 1. C, P menor o igual que 1. D, voy a decir 1 menor que 3 menor que 4. Voy a decir E, voy a decir para todo P. ¿Sí? Que comentamos, podría ser una opción. Entonces, claro, uno podría decir, mira, pero es que acá en la alternativa B y en la alternativa, no, la alternativa B no, ni por las tapas, perdón, la alternativa D. Digo que converge para todos los P mayor que 1 y es verdad que también converge entre el 1 y el 4, ¿sí? Pero no es la alternativa correcta porque la correcta deben de ser, y eso es algo que en realidad diría yo que es una habilidad que uno busca desarrollar a través de las matemáticas, y que es determinar, estudiar un problema y encontrar las soluciones más amplias posibles. ¿Sí? Por eso esa alternativa D tampoco sería correcta. Ninguna sería correcta en realidad. O sea, perdón, solo la A sería correcta. Ya, eso. ¿Algo más que comentar sobre integrales impropias? Profe, es que aún tengo la duda, es que el ejercicio Sí. pre- eh, pedía determinar la P que lograba que sea convergente, pero como el resultado siempre va a ser 1, independientemente de la P que sea, No, no, no. entonces, No, pero es que lo que pasa es que, mira, el, el límite nos da 1. ¿Sí? El límite acá te va a dar un valor, un número que va a ser un número real y que tiene que ser estrictamente mayor que 0. Y cuando te da eso, independiente del P, entonces ahí tú lo que estás diciendo como conclusión es que la función f, que es la original tuyo, puede compararse, puede utilizarse la g para comparar. ¿Sí? La otra opción, si te hubiese dado un L igual a 0 o un L igual a más infinito, te habría dicho que no, perdón, que no se puede comparar. ¿Sí? ¿Me explico, no? ya entendí, sí. Y esto es un tema bastante importante, como comentaba, porque resulta que, y esto es en el fondo un acuerdo que tenemos que tomar, porque si cada uno dijimos, mira, vamos a ponernos súper creativos y cada uno compare, invente una función g con la que pueda comparar mi f.
podríamos usar distintos criterios para compararla. Y podríamos llegar a conclusiones distintas. Y alguien decir, mira, converge, y otra persona que diga diverge. Y el tema para zanjar esa discusión es justamente este teorema. ¿Sí? El caso justamente de que si el L te da 0 o te da más infinito, que son las dos alternativas porque las funciones son positivas, en el fondo quiere decir que no puedes comparar y que te obliga a devolverte y a reconstruir la función con la que tú comparaste. Eso es. Profe, otra consulta. Dígame. El teorema que usó para este ejercicio, el criterio, ¿cuál fue? Criterio del cociente. Hay otro criterio que yo tampoco no le he dado mucho énfasis en realidad y es el que es de comparación, donde tú tienes que construir una desigualdad. Pero ese comentaba yo que no me gusta mucho porque es muy... es complejo, fíjate, encuentro yo, construir una desigualdad que sea verdadera. Eso. ¿Qué más? Ustedes están, tienen toda la libertad para resolver el problema usando el criterio que quieran, ¿cierto? Así que es opción de ustedes que la forma en que lo quieran resolver. ¿Cambiamos de tema? Sí, podríamos hacer un ejercicio de papus. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a buscar uno de papus. Me voy a la guía. Entonces aquí me piden encontrar las coordenadas del centroide. Sí, y... Mira, Uy, este está bueno. Hagamos esto con respecto a algo... mira, vamos a hacer el 9. Dice, CAR en la región acotada por I igual a X cuadrado. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? Vamos a hacer el dibujito al tiro. ¿Dónde está mi visorita? A dibujar el eje X, el eje Y, ahí está, y la función es Y igual a X al cuadrado. La típica parábola. Ahí está. Después la otra función es X igual a menos Y al cuadrado. Y eso entonces va para el otro lado, va así. ¿Cierto? Porque la Y igual a, X igual a Y al cuadrado va para el otro lado. Ya. Entonces me dicen acá, usando papus, calcular el volumen del sólido generado al girar R alrededor de la recta X más Y igual a 3. Entonces tengo esta región que está acotada por estas dos. Esa es mi región. ¿Estas dónde se intersectan? Primero, ¿por qué necesito la intersección a todo esto? Porque yo voy a tener que calcular, estoy tratando de pensar si tengo simetría. Sí, yo tengo simetría acá, así que voy a poder calcular, tengo una recta, la voy a dibujar acá. Sobre esa recta debería de estar, ¿cierto?, mi centroide. Eso es lo que tengo que determinar ahora.
el punto que vamos a llamar, que llamamos cierto centroide. Y tengo la recta que es x más y igual a 3. Uy, muy chiquitito. Que también Ahí tengo que graficar. ahí tendríamos que utilizar la fórmula, ¿cierto, profe? Sí, ahí tenemos que usar la fórmula, justamente. Ya, vamos a recordar la formulita. Ya. Entonces, primero tengo que calcular, hay tres cosas que tengo que calcular. Tengo que calcular el momento respecto a X, el momento respecto a Y y el área. Esas tres cosas tengo que calcular para determinar el centro de masa. Y necesito el centro de masa, ¿cierto? Para poder calcular el volumen del sólido de revolución que gira en torno a una recta que es oblicua. ¿Sí? Si tenemos una recta oblicua, estamos obligados a usar vamos. Ya, entonces vamos calculando. Partamos, primero en realidad calculemos las intersecciones. Tengo el eje X, ¿dónde se intersectan estos? Se intersectan en el 1, ¿cierto? En el 0 y en el 1 en realidad. Profe, dejo de compartir. Chanfle, perdón. Es que me puse a apretar tonteras. ¿Ahora sí? ¿Sí? Sí. Sí, de repente tenía muchas cosas abiertas y empecé a cerrar cosas porque pensé que me iba a empezar a colapsar en cualquier momento. Y claro, por la embarré. Ya. Entonces, para voy a intersección, voy a escribir acá abajo. ¿Cierto? Cuando digo tengo que tomar las dos curvas, y igual a x al cuadrado y x igual a menos y al cuadrado. Entonces las reemplazo una dentro de la otra. Voy a escribir y es igual a x va a ser menos y cuadrado al cuadrado. O sea, eso es que la y es igual a y elevado a 4. O sea, aquí tengo y factor de 1 menos y al cubo igual a 0. Eso yo sé que son solamente dos raíces reales, ¿cierto? Porque la diferencia de cubos me da otro término que es y cuadrado menos y más 1, que eso me da raíces irracionales, entonces no sirve. Wow, más, ¿por qué me dio menos 1? No debería ser, perdón, ¿por qué me dio 1? Dibujé bien me dio duda, mucha la duda. Dibujé bien la curva. Ah, claro, la I es 1. Sí, pues la I es 1. Esta. La I es 1. La X va a ser menos 1. ¿Cierto? Ya. Entonces, el área la voy a escribir como la integral entre menos 1 y 0 de la curva que va por arriba, ¿no es cierto? La curva que va por arriba, en este caso es menos I al cuadrado. Perdón. Tengo que escribirla en términos de X. Perdón. Necesito cambiarme de hojita. Ya. Cuando tengo X igual a menos Y al cuadrado. Menos Y al cuadrado. O sea, tengo que Y al cuadrado es igual a menos X. Y eso significa entonces que la Y es igual a más menos, saco raíz cuadrada, vamos a hacerlo con voy a hacerlo con harto detalle. Voy a sacar raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Y entonces lo que yo obtengo aquí es valor absoluto de Y igual a... ¿Alguien le está molestando que yo escriba? ¿Alguien le está molestando que yo escriba la raíz cuadrada y adentro escriba menos X? No debería. Sí. No debería de molestarle. ¿Sabe por qué no debería molestarle? Porque cuando yo escribo esto, la raíz cuadrada
Y adentro, menos x, alguien se podría como sulfurar y decir, oye, pero si me han dicho toda la vida que la raíz cuadrada no es para números negativos. Pero en realidad, cuando yo escribo esto, lo que estoy diciendo es que la x es negativa. Menor o igual a 0. Eso estoy diciendo, porque adentro, ese número negativo con el menos me va a quedar positivo. Y de hecho, si ustedes se fijan, justamente esta gráfica está hacia el otro lado. Te fijas donde están los x negativos. Por eso entonces justamente esto me funciona. ¿No? Aquí uno no puede llegar y decir, le voy a sacar el menos porque me molesta. No, tienen que ser con el menos. Ya. Ahora entonces lo otro. Si yo digo más valor absoluto de i, esto quiere decir que la i es más menos raíz de menos x. O sea, quiero insistir con esto. Esto es i igual a más raíz de menos x. Y la otra opción es i igual a menos raíz de menos x. En nuestro caso, nosotros vamos a tomar solo la primera rama. Y la razón es, voy a retroceder para el dibujito, porque justamente la intersección de la curva que nosotros obtuvimos, ¿cierto? Está en el primer cuadrante, está en la parte de arriba, ¿cierto? No está acá. La otra parte, ¿cierto? Justamente corresponde a si estuviera abajo. Así que eso es algo que uno tiene que estar atento. Si te viene con otra intersección con otra cosa. Echarle la foto, ¿cierto? Echarle la foto, ¿cierto? ¿No las meto a la foto? No, sí. Muy bien, gracias. Ya, entonces, eso con harto detalle. Ya, vamos entonces ahora con nuestra integral. Entonces, como dijimos, vamos a escribir la integral entre menos 1 y 0. Ya la escribimos, ¿cierto? Dijimos que entonces que va a ser la raíz cuadrada de menos x. Menos, ahora lo que va por abajo es x cuadrado de x. Entonces tengo que calcular esa área. Me tengo que cambiar de hojita. Voy a cambiar acá. El área, entonces como dijimos, voy a escribirla todo de nuevo, del menos 1 al 0, de menos x en raíz cuadrada más x al cuadrado. Calculemos todo esto de una otra, de inmediato. Esto me da entonces, fíjate que en la primera voy a tener que usar una sustitución, lo voy a escribir separada mejor. Perdón. No, no se restan si es que... Ah, tienes toda razón no que se funciona. restan. Sí, se restan, pero ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, sí. No, me vi menos y ahora ni siquiera lo puse. Muchas gracias. Sí, perdón. Ya, muy amable. Entonces, la primera, en realidad voy a tener que hacer una mini sustitución, ¿cierto? Es súper chiquitita. Lo que tengo que, y de hecho ni siquiera es 100% necesaria que la escriba. La puedo escribir y lo voy a hacer ahora para que nos quede a todos muy claro qué es lo que estamos haciendo y lo importante es el menos que está ahí. Porque si alguien hubiese dicho, así como es como arrancarse con los tarros y decir, le voy a sacar el menos porque no me molesta, aquí le generaría problemas. Ya, vamos con eso. Entonces mi u voy a decir que es menos x. Por tanto, de u me va a dar menos de x. Voy a reemplazar, fíjate, voy a reemplazar en los extremos también, en el 0 y en el menos 1. En el menos 1 me va a dar 1. Entonces, esto me va a dar esta integral que va del menos 1 al 0, la voy a escribir separadita aquí, que va del menos x en raíz de x, me va a dar la integral entre, ¿cuánto vale en el menos 1? 1. ¿Cuánto vale en el 0? En el 0 vale 0. De la u elevado a un medio, ¿cierto? Mi u es menos x, y mi du sería menos de x, entonces le pongo un menos. ¿Te fijas cómo me quedó los extremos dados vuelta? El 1 es mayor que el 0. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Escribimos menos, integral entre el 0 y el 1. Lo damos vuelta. Y ahí entonces el menos con menos me da más. Y entonces esto me da un número positivo. Ya. Entonces esto me va a dar u, finalmente esto es u elevado a 3 medios, partido por 3 medios, entre el 0 y el 1. ¿Cierto? Un medio más 1 son 3 medios. Como evalúo en el 1, en el 0 en realidad todo me da 0, así que solo evalúo en el 1, se me da 1 elevado a 3 medios, 1 dividido en 3 medios, así esto es 2 tercios. Ya. ¿Estamos?
Voy aquí abajito a calcular la otra. Profe, ¿qué pasa si yo no hubiese cambiado los extremos? A ver, si tú no cambias los extremos, Por tienes, ejemplo, si yo hubiese tenido, lo hubiese dejado como menos x elevado a un medio, ¿sí? y ahí derivo. Mira, otra alternativa, como vamos a escribirla aquí. La otra alternativa que tú podrías haber hecho, y vamos a continuar voy a repetir lo mismo, yo podría haber puesto la integral entre menos 1 y 0 de la raíz de menos x de x. Mira, me voy a saltar un pasito aquí y haber escrito, llegado a la misma conclusión, u elevado a 3 medios partido por 3 medios entre menos 1 y 0. Y aquí haber reemplazado la u y haber escrito entonces menos x elevado a 3 medios dividido en 3 medios. Y haber hecho acá, y ahí haber hecho el reemplazo. Ah, ya. Eso también podría ser. No me están haciendo campaña para que se quieran. Qué bueno. Otra Sí. vez no me quiero la campaña. Mándale un WhatsApp a la Leli para que se... Estoy almorzando. Ya me habla. Perdón, y como les decía, mi papá hoy día tenía ahora al médico acá, vino a hacerse una radiografía acá que fue y se desmayó. Lo tuve que ir a buscar, chau. Ya lo están acá en la casa y se quieren ir al campo. Un par de locos. Y todas mis hermanas están llamando por teléfono para decirles que se quieren. Entonces, por eso... Ya, perdón. Ya. Eso. Me falta calcular una cosita, que es esa integral que va del menos 1 al 0. Vamos a calcular en la otra hojita. Integral del menos 1 al 0 de x cuadrado. ¿Cierto que era x cuadrado? Sí, de x. De x. Entonces eso va a ser x al cubo partido por 3. Entre menos 1 y 0. Y eso va a ser entonces, en el 0 me da 0 nomás, ¿cierto? Menos, cuando evalúo en el menos 1 elevado a 3, partido por 3, entonces se me va a dar 1/3. Entonces finalmente el área va a ser, tenía 2/3, ¿cierto? Que me había dado esto otro, 2/3 menos 1/3, entonces me da 1/3. Y ya calculamos el área. Ahora me falta calcular m sub x, ¿cierto? Que lo llamamos el momento respecto al eje x, y el m sub y. Ya. Entonces voy a ir a escribirlo. Lo había puesto aquí para escribirlo, perdón, aquí, porque lo iba a escribir aquí la formulita, pero creo que es medio inútil porque no voy a alcanzar a calcular nada acá. Entonces me voy a cambiar el tiro de hojita y voy a escribir las fórmulas de una. Ya, momento respecto a x. M sub x. Esto es una integral, ¿cierto? Que va entre el menos 1 y el 0. Voy a escribir la fórmula completa mejor. Y esto es en valor absoluto f más g dividido en 2 y en valor absoluto f de x menos g de x. Ahí, esto es valor absoluto, es un valor absoluto de x. Ya. Entonces, ese es el momento con respecto a x. Vamos a calcular esto. Y entonces tengo mi f de x ya y esto va a ser entonces, ya las tengo las funciones, la integral entre menos 1 y 0 de. Voy a retroceder, voy a volver a hacer el dibujito acá chiquitito. Profesora, respecto a qué curva rota. Esto rota en torno a la recta x más y igual a 3. Ah, ok. El tema justamente es ese, porque si me hubiesen dicho que esta región rota en torno al eje X o al eje Y o alguna recta paralela al eje X o al eje Y, lo habríamos calculado usando el método de las capas cilíndricas o el método
de los discos, pero al ser respecto al ser respecto a una recta oblicua, estoy obligado a usar patos. Ya. Entonces tengo mis funciones, ¿cierto? Voy a llamar f de x a la función que va por arriba, que es raíz cuadrada de menos x, y la g de x, la que va por abajo, que es x cuadrado. Entonces voy a escribir ya ahora sin valor absoluto la función que va por arriba, bueno, sumando van las dos, raíz cuadrada de menos x más x cuadrado. Todo eso dividido en 2. Y ahora la más grande, ¿sí? Raíz cuadrada de menos x menos la más chica, que es x cuadrado. Debido a que el cálculo que hicimos anteriormente con respecto al área no nos sirve de nada. Porque aquí, justamente lo que estamos obligados a hacer, ¿cierto? Es a distribuir. Voy a tener que calcular todo esto de nuevo. Esto me queda entonces un medio de la integral entre menos 1 y 0 de... Empiezo a raíz de x por raíz de x. Voy a empezar a distribuir, ¿cierto? Ya, entonces, eso va de menos x. Menos x. Después, raíz de x por x cuadrado. Entonces más menos raíz de x por x al cuadrado. Perdón, aquí me faltó, me comí el menos x. Ya, después entonces tengo más... Ay, esto suma por diferencia, pues, te puro no entiendo. Eso me da menos x, suma por diferencia, te puro no entiendo. Suma por diferencia, así que voy a decir que eso es menos x a la cuarta. Sí, pues, tengo el mismo término aquí, el mismo término acá. Son dos términos nomás, así que aquí suma por diferencia. Raíz de x menos x a la cuarta de x. Y listo. Integramos de una. Y eso entonces va a ser un medio de... un paréntesis porque vamos a empezar a integrar. Menos. Podría poner menos afuera. Mira. ¿Sí? Quiero escribirlo así. De x. ¿Sí? Menos un medio. Y ahora sí. X al cuadrado partido por 2 es la integral de x. Y ahora tengo x a la quinta partido por 5. Y todo eso entre... Está cambiando el orden de las cosas. Del menos 1 al 0. Entonces eso va a ser menos un medio. De evalúo al 0, todo me va a dar 0, ¿cierto? Menos, ahora evalúo en el un medio. En el menos 1, perdón. Me va a dar entonces menos 1 elevado a 2 es 1 partido por 2. Un medio. Menos. Evalúo en el menos 1, me da menos 1 elevado a 5 más un quinto. Y eso entonces me da, necesito continuar en la otra hojita, m sub x, ¿cierto? Me está dando entonces menos un medio por, voy a escribirlo todo, era un quinto menos un medio. ¿Cierto? Eso entonces menos un medio por 2 por 5, 10, me da 2 menos 3. Y eso entonces me da 3 sobre 20. Eso me da. Ya aquí de hecho puedo ya calcular bueno, calculémoslo después, ¿no? Al final calculamos el centroide completo. Pero ya aquí podría calcular la componente i del centroide. Calculemos entonces ahora el m sub i. El m sub i tiene que ser, la integral también entre menos 1 y 0, pero ahora es de x factor de, voy a escribir la formulita, f de x menos g de x, en valor absoluto, es decir, la que, ese palito ahí no me quedó muy bien, es en valor absoluto, de x. Entonces la que es más grande, pero la más chica. Dígame. Cuando el área gira a una recta paralela al eje Y, ¿Mm?
con sacar el punto en X del centroide ya estoy listo, ¿cierto? En Ya tendría la realidad, distancia. no, que no. El centroide no tiene que ver con en torno a qué está girando, sino que tiene que ver básicamente con la forma que tiene esto. Mm, De hecho, nosotros ahora, yo lo estoy calculando con todos los pasos y todo, pero cuando terminemos el ejercicio nos vamos a dar cuenta de una simetría que va a tener que podríamos haber ahorrado un poco de trabajo. ya, profe. Pero en sí el centroide siempre está relacionado con la forma en que tiene esto. Entonces esto va a ser x factor de la que va por arriba, ¿cierto? Es menos x en raíz cuadrada menos x cuadrado. Aquí tengo un tema que tengo que tratarlo con harto cuidado porque es esta x por el raíz de menos x. Y esto va a ser entonces la integral de menos 1 elevado a 0 de x por el menos x elevado a un medio menos x al cubo. Sí, eso tengo que tratarlo con harto cuidado a continuación. ¿Cierto? Porque no puedo decir que esto llegar y sumar los exponentes, porque en realidad no es el mismo exponente. Tendría que decir que tengo un menos 1 elevado a un medio. Es que no, eso no lo puedo escribir, porque eso sería como un número complejo. ¿Cómo lo escribo esto? Podría escribir el x con un menos. Podría decir, voy a hacer al revés, menos x por menos x elevado a un medio. Menos x al cubo de x. ¿Cierto? Porque ahí entonces me va a quedar menos x elevado a 3 medios, con un menos afuera. ¿Sí? Si yo escribo, estaba escribiendo antes, menos 1 elevado a un medio, no, porque eso en el fondo, ¿cierto? Es raíz de cuadrada menos 1. Y me estoy metiendo en un mundo que no quiero entrar, que son los complejos. ¿Sí? Ustedes no creo, porque en algunos problemas de ingeniería se aplican bastante métodos relacionados con números complejos en ecuaciones diferenciales, como aplicación en la ingeniería en realidad. Pero me parece que sobre todo son los eléctricos y electrónicos los que hacen eso. ¿Sí? Así que los dejamos esos problemas para ellos. Nosotros trabajamos básicamente con números reales. Me cambio de hojita para seguir trabajando. Entonces estamos calculando el momento respecto al eje Y. Voy a tener entonces la integral, voy a escribir la solita esta, entre menos 1 y 0. Vamos a calcularla, pero bueno, ya. De menos, te voy a poner menos ahí, menos x elevado a 3 medios de x. Más, menos. Siempre que me cambio de hojita, empiezo a embarrarla. Entre menos 1 y 0, de x al cubo de x. Entonces calculemos esta primero. Ya, entonces voy a escribir menos la integral de menos 1 a 0 de menos x elevado a 3 medios de x. Mi u va a ser menos x, por tanto de u va a ser menos de x. La u la voy a evaluar en menos 1 y me va a dar entonces menos 1 me da 1. La u cuando lo evalúo en el 0 me da 0. O sea, esta integral va a ser menos la integral entre el 1 y el 0 de u elevado a 3 medios por el de u, con el menos me da más. Sí. Y entonces esto me va a dar menos la integral entre 0 y 1 del u elevado a 3 medios de u. Y esto es u, ya integremos de una vez por todas, u elevado a 3 medios más 1, que son 5 medios, dividido en 5 medios, entre el 0 y el 1. Y esto me va a dar, esperaré,
¿Le cambié el menos? Sí. No. ¿Y dónde dejé el menos? Lo comí. Tarada. Perdón, no debería hablarme a mí misma de esa forma. Una falta de respeto. Uno se tiene que querer. Porque a veces es difícil. Ya. Entonces reemplazo en el 1 y me da menos 2/5. Me da menos, esto me da menos 2/5. Me falta la otra amiga integral que queda por ahí. ¿Sí? ¿Me ven otra hojita? Y vuelvo al tiro. Entonces me queda la integral del menos 1 al 0 de x al cubo de x. Esto lo va a ser x elevado a 4 partido por 4 entre el menos 1 y el 0. Y eso va a ser entonces 0, ¿cierto? Menos un cuarto. Porque cuando evalúo en el menos 1 elevado a 4, 1 partido por 4. Por el menos de antes, menos un cuarto. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Mi m sub i va a ser, tengo ese menos 2/5, menos, es decir, más un cuarto. ¿Cuánto me da eso? Me da 5 por 4 son 20, menos 8, más 5, menos 3/5. Menos 3 veinteavos, menos 3 sobre 20. ¿A alguien le molesta que me dé un número negativo? No, ¿cierto? El centroide, entonces, ¿cómo se calcula? Mi centroide es un punto. Usualmente lo denotamos x barra con el y barra. La x barra, esto se calcula al revés. Entonces, el x barra, voy con el momento respecto al eje y, m sub i, dividido en el área, y el momento con... Me quedó bien fea esa i, apenas se nota que es una i, perdón. Hacerlo de nuevo. ¿Sí? M sub i. El momento con la componente i se calcula con el momento respecto a x, dividido en el área. Entonces, ¿cuánto me dio el momento? Ya calculamos el momento respecto a i, me dio menos 3 sobre 20. El momento con respecto al x, ¿cuánto me dio? Lo tenía por acá. La otra hojita, 3 sobre 20. ¿Y cuánto me dio el área? 1/3. ¿Cuánto entonces me da esto? ¿Se fijan a todo esto lo que les había comentado yo sobre esta simetría? ¿Y se acuerdan que hace rato que vengo haciendo un dibujito? Lo hice en 2 ocasiones. Me voy a... mira, dibujé esta línea acá, que va a ser más gordita, para que se note. Dibujé la línea, ya no se ve, pero aquí estaba, mira, ahí estaba. ¿Qué es lo que quería hacer? Quiero hacer énfasis con esto. Las regiones, esta región igual a x cuadrado y con la x igual a menos y cuadrado se generó una región que es simétrica respecto no a la recta y igual a menos x. Entonces en realidad yo ya sabía que mi punto iba a estar ahí, mi centroide, y por tanto en realidad yo podría haber calculado solamente una de ellas, que entonces ahora la pregunta es ¿cuál de las dos fue más fácil? Usualmente nosotros, yo pienso, en realidad no voy a hablar por nadie más, pero yo pienso que calcular el momento respecto a i sale más fácil. Es una integral que siempre, para mi gusto, es un poco más sencilla, ¿sí? Por la misma fórmula que tiene, ¿no? La otra puede ser a veces un poco más compleja. En este caso no fue tanto porque justamente se dio esto que f y g tenían solamente un término y por tanto pudimos aplicar suma por diferencia. A veces resulta un poco más complejo calcular esto, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale esto finalmente? Hasta el momento. Todavía no lo terminamos. Tengo menos 3 sobre 20 dividido en 1/3. Eso entonces va a ser menos 9 veinteavos. Entonces, x barra, debería cambiarme de hojita mejor. Y voy a hacer algún comentario. Voy a volver a hacer el dibujito.
voy a dibujar esa recta famosa que estaba mencionando, pero solamente un pedacito, ¿sí? Para hacer énfasis en, como comentaba, dónde está el... Uy, miércoles me quedó muy chiquito esto. Pero bueno, ya lo digo. ¿Sí? Tengo entonces por acá debería estar el menos 3 sobre... Pero perdón, menos 9 sobre 20. Me da menos 9 sobre 20. A todo esto hace un rato preguntaba yo, ¿a alguien le molestó que me dio negativo el momento con respecto al i? No le di espacio a nadie para que me respondiera, ¿cierto? Pero en realidad no debería de molestar porque justamente uno sabía yo diría, hay una pregunta aquí bien interesante. ¿Cómo sé cuándo hay que usar papus? Yo diría que son dos situaciones que las que me deberían de... que debería usar papus. Una es que la recta sobre la cual la región está girando sea oblicua, ¿sí? Y otro caso donde es muy adecuado usar papus es cuando tú tienes una región cuyo centroide será muy evidente, ¿sí? Donde sea así, pero que ya que llore cuál es. Típico circunferencia, elipses, por ejemplo, ¿sí? O justamente como, en este caso también, incluso si nosotros nos hubiesen dado esta misma región y me hubiesen pedido calcular el volumen que girara en torno, no sé, a una recta paralela al eje X o paralela al eje Y, a lo mejor podría haber usado Paupus, porque habría tenido que calcular dos integrales nomás, el área y el momento con respecto a Y. Eso podría haber sido, ¿cierto?, una opción. Pero eso sería lo... Profesora, Cuéntame. ¿puede irse a la última página? ¿Esta? Entonces, sí, ¿Sí? Ya. entonces, si esa figura girara respecto al eje Y, un ejemplo, mi distancia sería menos 9 partido en 20. 9 partido por 20 sería la distancia, porque en este contexto tenemos las distancias como positividad. ¿Sí? 9 partido por 20. Sí, eso sería mi distancia. Si girara respecto al eje Y, esa sería mi distancia. O si girara con respecto al eje X, sería también 9 sobre 20. O si girara, mira, si gira con respecto a una recta paralela al eje X o al eje Y, te fijas, yo voy a calcular, no necesito usar una fórmula, simplemente cuento, ¿sí?, cuál es la distancia. Pero en este caso la recta es x más y igual a 3. Entonces vamos a graficar esa recta. Voy a borrar las cositas que me puse a hacer recién para que... Creo que lo habíamos comentado en más de una oportunidad. Yo opino que... Bueno, en realidad no soy yo la que lo opina. 2 puntos definen una línea recta, entonces yo voy a tomar solamente 2 puntos. ¿Sí? Lo que yo opino es que una gráfica me va a quedar bonita, más precisa, más certera, si yo elijo los interceptos. Entonces voy a pensar, ¿qué pasa si la x igual a 0? Entonces tengo la y igual a 3. ¿Qué pasa si la y es igual a 0? Entonces tengo x igual a 3. ¿Cierto? Entonces, 9 sobre 20, de hecho es harto más chico que tengo el 1. Chuta, acá ya no mi dibujito se me fue a la espalda. Pero me voy a tener que hacer el monito de nuevo. El monito lo tengo que hacer de nuevo. Porque, mira, voy a hacer. Uy, qué feo me va a quedar esto. Bueno, no hay que hacer. Voy a tratar de hacer más grande. Voy a suponer que tengo aquí el 1, el 2 y el 3. El 1, el 2 y el 3. Por aquí. Vamos a dibujar algo que tenga chambre. Entonces mi recta está aquí. Esa es mi recta. Mi región la voy a volver a dibujar, ¿sí? Si tengo el 1, mi región estaría por acá. Aquí me quedo 0, fea. Sí, y mi centroide, como estaba tratando de dibujar acá, estaría por aquí. Aquí estaría X barra y el Y barra. Se fijan todo esto que intuitivamente también eso es bueno hacer la gráfica, porque intuitivamente nosotros ya nos damos cuenta cuál es, dónde está ubicado más o menos en el centroide. ¿Sí? Obviamente que a ojo nunca habíamos llegado al 9 sobre 20, ¿cierto? A ojo no. Ya,
Entonces ahora tengo que calcular la distancia. Y las distancias, como hemos comentado en otras oportunidades, me salió cualquier cosa menos perpendicular. Yo quería dibujar un segmento que sea perpendicular a la recta. ¿Sí? Esa es la gracia justamente de las distancias. Entonces tengo que calcular la distancia desde mi centroide a la recta L. La recta, eso sí, no me sirve escribirla como x más y igual a 3, tengo que escribirla como x más y menos 3. Y usamos la fórmula, ¿cierto? Donde voy a escribir x barra más y barra menos 3 dividido por, aquí escribimos a cuadrado más b cuadrado en raíz cuadrada. A y b corresponde, la recta en realidad para la fórmula, ¿cierto? Uno la escribe como ax más bi más c igual a 0. Esa es mi recta. Entonces la y el b son los coeficientes que multiplican a la x y a la y de la recta. Entonces, y a todo esto, perdón, en el numerador, esto va con valor absoluto. ¿No? Entonces voy a escribir en valor absoluto, mi x es menos 9 sobre 20 más 9 sobre 20 menos 3. Me va a quedar valor absoluto de menos 3. Y abajo me queda raíz cuadrada de 1 más 1, 2. Entonces la distancia es 3 dividido en raíz de 2. Esa es la distancia. Entonces, el teorema entonces ahora lo que me afirma, el teorema de Pappus, lo que me afirma es que el volumen del sólido de revolución que vamos que se genera, ¿cierto? Va a ser igual al área por 2pi, que representa una vuelta completa por la distancia. ¿Sí? La distancia desde el centroide hasta el origen. Ese 2πd, ¿cierto? En realidad lo que representa es que mi centroide dio una vuelta completa alrededor de la recta. ¿Cuánto era todo esto el área? Un tercio, ¿cierto? Entonces tengo un tercio por 2pi por la distancia, que es 3 partido por raíz de 2. Entonces mi centroide, mi volumen, perdón, al final es 2pi dividido en raíz de 2. Ese es mi volumen. Me quedé loca. Y ahí estamos. A todo esto, algo interesante, nosotros no lo incluimos porque todavía no, en ese momento no habíamos visto, cuando trabajamos con esto, en clase todavía no habíamos visto coordenadas polares ni coordenadas paramétricas, pero yo podría, por ejemplo, considerar un asteroide, ¿sí? Voy a dibujar un asteroide. No entra en el control, pero igual, perdón por el ejemplo. Yo también podría pensar, imagínense qué figura generaría si digo que yo tengo un asteroide que gira en torno, no sé, a una recta paralela al eje X o una recta oblicua, ¿cierto? Podría calcular también ese volumen, ¿sí? Calculando previamente, ¿cierto?, el área de la centroide y perdón, el área del asteroide y su centroide, obviamente, que es el origen, ¿sí? Pero diría yo, como comentando lo que estábamos planteando hace un rato, ¿cuándo me conviene usar Pappus? Conviene usarla cuando el centroide es algo muy evidente, ¿sí? O bien que gira en torno a una recta oblicua. Ahí estoy como muy obligado a pasarlo. Eso. Ya. Estoy viendo aquí que tengo unos ejercicios resueltos de esto. Y no lo puse en el aula, pero perdón. Lo voy a poner ahora. ¿Ya? En el aula lo voy a dejar tirante como andante. Yo pensé que lo había subido y ahora me di cuenta que no lo tengo. Lo siento.
¿Cómo se va a llamar esa guía, profe? Papus, así nomás. Opus. Papus PDF. Sí, tengo varios ejercicios resueltos y propuestos y cosas. ¿Sí? Lo subo al tiro. Sí. Ya. ¿Algo más que comentar? Bueno, todo esto, con esto mismo, está pensando si podíamos calcular la superficie del sólido de revolución. Pero dígame usted, ¿qué otro ejercicio podríamos hacer? Yo lo tengo listo, lo estoy poniendo en el aula del tiro. Profesora, Dígame. ¿podría ser uno cortito de integrales de segunda especie? Mira, cuando tengo mira, Es que no me quedó todavía como muy claro para qué hace ese cambio de los extremos. ya. Es que tengo, como decía, mira, si yo tengo, supongamos que tengo una integral impropia, si te fijas, si yo tengo una integral impropia, que dice, por ejemplo, no sé, de a al más infinito, de f de x, entonces yo escribo el límite cuando voy a decir b tiende a más infinito, y escribo integral entre a y b, de f de x, calculo la integral y listo. Si yo digo, en cambio, voy a hacer esta misma integral, voy a usar el criterio de comparación, voy a tener que tomar límite cuando x tiende a infinito de f de x dividido en g de x. Si en cambio tengo una integral impropia, donde por ejemplo tengo de segunda especie, donde tengo la asíntota, por ejemplo, en el a, entonces ahí voy a tener que tomar límite cuando a tiende a 0, ¿sí? De la integral entre a y b. Si supongamos que sean 0, por ejemplo, voy a poner un 0 ahí. Supongamos que tengo una asíntota en el x igual a 0. De f de x. Y si quiero usar los criterios, voy a tener en realidad que esto sería como por otra parte, voy a tomar que el límite cuando x tiende a 0 de f de x sobre g de x. Ya, vamos entonces a ver un ejemplo. Mira, por ejemplo, mira, vemos esto. Voy a escribir la integral entre 0 y 4, pongámosle cuática la cosa. De dx partido por 4 menos x. Onda x cuadrado.
¿Te fijas que aquí tengo asíntotas en los dos lados? No, pues no tengo asíntotas en los dos lados. Tengo asíntota en el 4. Si fuera x por 4 menos x, ahí tendría asíntota en los dos lados en realidad. Pero aquí no tengo asíntota en el 0. Tengo asíntota en el 4. Entonces ahí está mi asíntota. Entonces esto lo voy a escribir como el límite cuando lo llamo como yo quiero, z. Como z tiende a 4. De la integral entre 0 y z de x partido por... Te fijas, la integral no la estoy cambiando. Lo que yo cambié, ¿cierto? Solamente el extremo. Entonces calculo mi integral. Aquí voy a usar una sustitución. Voy a decir u es igual a 4 menos x. Mi du va a ser menos dx. Usualmente esto va a pasar, esta idea, ¿cierto? Que de dar vuelta a la integral va a suceder justamente cuando aparezcan estos menos, ¿sí? Esto 4 menos x, ¿te fijas? Eso me va a pasar lo mismo que en el caso de lo que estábamos haciendo anteriormente. Tengo entre el 0 y el... no, perdón, que si estoy diciendo que va a ser sustitución, todavía no... Entonces voy a calcular el u en el 0. El u en el 0 me da 4, el u en el z, perdón, me da 4 menos z. Sí. Perdón. Voy a tener que hacer eso cuando use esa sustitución, cuando use hilate, por ejemplo. ¿Siempre voy a tener que hacer eso? No, porque no. Porque en integración por parte, tú estás pensando en integración por parte. Si yo tengo la integral entre a y b de u de b, y eso va a ser u por b entre a y b menos la integral entre a y b de b de u. Nunca me van a cambiar los integrales, porque integración por partes no es sustitución. Un cambio de sustitución sí es, en el fondo es un cambio de variable. Entonces, por eso también cambio los extremos. En esto no los cambio. No hay cambio. Ya. Y Vamos si entonces. no es necesario hacer, una sustitución, no cambio los extremos. No, claro. Si tú ves una integración directa, lo vas a llegar y lo vas a integrar. Y vas a evaluar en esos extremos. Ya, Lo que sí siempre vas a tener que evaluar. Ahora, otra alternativa que a lo mejor te puede acomodar más es la siguiente. Mira, si yo digo que tengo una integral entre a y b de f de x dx, tú lo que puedes hacer es que por un par de minutos te olvides de los extremos y los calcules sin extremos. F de x dx. ¿Sí? Y vas a obtener una antiderivada, ¿cierto? Más la constante. Y después que lo calculaste, tú vuelves a tu integral y dice que tu integral entre a y b de f de x dx, y ahí evalúas la f en el b y le restas la f en el a. ¿Te fijas? Si a lo mejor sí, si te acomoda mejor de esa forma, vamos a llegar exactamente al mismo resultado. Incluso es más, en este contexto, yo realmente también lo que hago, la verdad es que cuando estoy haciéndolo como en clase, soy más ordenadita y todo, pero la verdad es que en muchos casos, cuando estoy medio apurada, sobre todo, yo hago aparte esta integral, como que me olvido el límite, lo calculo aparte, en otra hojita, y después llego y reemplazo, ¿sí? Y después tomo el límite. Eso también es una opción. En este caso, ¿cierto? Lo podría haber hecho, sí, ¿cierto? Y uno creo que puede resultar un poco más rápido, ¿sí? Ya, entonces, ¿qué estaba yo? Reemplazando. En el 0 me da 4, y en el otro me da 4 menos z. Tengo el de x, me da menos de u, partido por u elevado. Voy a escribir mejor al tiro esto es un menos, ¿cierto? Voy a poner menos ahí porque es muy feo. Menos u elevado a menos un medio de u. Y eso va a ser entonces límite. Cuando z tiende a 4 de menos u elevado a menos un medio más 1, un medio, dividido en un medio. Y esto va entre el 4 y el 4 menos z. Y eso entonces, disculpen que aquí ya me estoy desordenando, y eso me va a dar entonces menos, perdón, límite. No quiero sacar ese,
menos afuera antes que saber qué es lo que es. Ese un medio, ¿cierto? En realidad es 2, entonces voy a escribir menos 2. Evalúo el u en el 4 menos z, entonces me da 4 menos z elevado a un medio, es raíz cuadrada en realidad, menos, y aquí nuevamente raíz cuadrada, ¿cierto? Del 4. ¿Tengo algún problema? ¿Se me hizo, eliminó algo? No, ¿cierto? Puedo calcular el límite sin ningún problema. Cuando el z tiende a 4, ¿cierto? Aquí llevo y reemplazo el 4. Esto me va a dar 0, me va a dar menos 2 por menos 2, 4. Profe, pero ¿cómo sé ahí cuando lo evalúo, o sea, el extremo de arriba es 4 menos z y el de abajo es 4? ¿Cómo sé cuál es más grande para no darlo vuelta? Ah, claro, en este caso no sabe. En este caso en este caso no sabemos. O sea, lo que sí sabemos, claro, lo que sí podríamos saberlo, sí, perdón, porque el z tiende a 4. Entonces, el 4 menos z va a estar muy cerca del 0. ¿De fijas? Entonces, en realidad, aquí Entonces podríamos habría que darlo vuelta. podríamos darlo vuelta. Sí. Ah, ya. Pero en realidad vamos a llegar al mismo resultado. De hecho, llegamos al mismo resultado si lo damos vuelta o no lo damos vuelta. Lo que pasa es que nos va a quedar, digamos, una evaluación al revés, pero nos vamos a llegar al mismo resultado. Sí. No hay que respetar el orden de z y 0. Es que siempre lo respetamos. Porque mira, si yo escribo, ya me falta, porque siempre escribimos, me falta espacio, se me acabaron las hojitas. Te digo, yo escribí, primero va el 0 abajo, ¿sí? Y después va arriba va el z. Aquí, perdón. Sí. Entonces, después cuando yo reemplazo, abajo escribo el 4 y encima escribo el 4 menos z. Entonces, claro, yo los podría dar vuelta pensando en esto que estábamos comentando recién, de que el 4 menos z va a ser menor que el 4 porque z tiende a 4. Por tanto, 4 menos z tiende a 0. Pero al final de cuentas, si lo hacemos o no, igual nos va a dar el mismo resultado. ¿Sí? En muchos casos puede ser una, diría yo, casi como una necesidad de hacerlo, porque uno se puede empezar a enredar con los signos. Que te da menos, 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 entonces, ¿qué es eso? Más, menos, menos, más. Por eso creo yo que en muchos casos es muy importante hacerlo, ¿no? Ya. ¿Quedamos aquí? Luego, profe, gracias. Éxito Ya, a gracias, ustedes, que profe, tengan que un esté bonito bien. día, igualmente.